Descargo de responsabilidades. Los derechos a sus respectivos creadores. Lo único que contaría como mío, sería esta historia. Issei Oudou, un joven que hace un mes había cumplido 17 años, estaba por comenzar su segundo año de preparatoria. La noche anterior había caído rendido en su cama, emocionado por lo que el futuro le depararía. No se consideraba alguien de grandes sueños. Sus noches solían estar llenas de imágenes cotidianas. Pero esa noche, fue diferente. Se encontraba de pie en un vasto abismo. No había suelo visible bajo sus pies, pero algo invisible lo sostenía, como si flotara en el vacío. El cielo, negro y sin estrellas, se extendía infinitamente sobre él. Ni siquiera la luna rompía la oscuridad. A su alrededor, las sombras parecían moverse con vida propia, observándolo desde las esquinas de su visión, pero nunca lo suficientemente cerca para ser discernidas. El aire era sofocante, cargado de una energía pesada y opresiva que lo asfixiaba poco a poco. A lo lejos, apenas visibles, se alzaban torres oscuras, figuras abstractas que parecían extenderse más allá de lo que sus ojos podían alcanzar. No emitían luz, pero su mera presencia resultaba inquietante, como testigos silenciosos de todo lo que ocurría en ese lugar. ¿Dónde estoy?, murmuró Issei, su voz apenas un susurro que se perdió en el eco infinito del vacío. El único sonido que lo acompañaba era el eco de sus propios pasos, resonando de manera extraña. El vacío amplificaba el ruido, haciendo que cada paso retumbara en la nada, reverberando de forma antinatural. A cada paso, el eco se hacía más fuerte, como si el mismo espacio lo observase y respondiera. Un escalofrío recorrió su espalda, pero sus piernas no se detenían. Algo lo impulsaba a seguir adelante, aunque cada fibra de su ser gritaba que debía correr en la dirección contraria. A lo lejos, fragmentos de espejos flotaban en el aire a distintas alturas, reflejando versiones distorsionadas de Issei. Cada imagen en los espejos mostraba algo que no quería ver, aspectos ocultos de su ser que prefería ignorar. Rostros conocidos de su vida diaria aparecían brevemente en esos espejos, deformados y ensombrecidos, tan irreconocibles como la sensación de miedo que empezaba a enraizarse en su pecho. La imagen de Matsuda y Motoama pasó fugazmente en uno de los espejos, sus rostros convertidos en muecas de desprecio. Incluso vislumbró el rostro de Rias Gremory, pero la belleza que él tanto admiraba estaba oculta bajo sombras grotescas que distorsionaban su figura, como si su percepción de ella también estuviera siendo devorada por la oscuridad. El sudor frío comenzaba a acumularse en su frente mientras sentía las sombras a su alrededor moverse con mayor agitación. Lo observaban, lo juzgaban. Aunque no había ojos visibles, Issei sabía que esas sombras veían a través de él, escarbando en cada rincón de su mente y de su alma. Issei Oudou, tú eres el loco, el que camina sin rumbo. Pero el destino ya ha puesto un camino frente a ti, resonó una voz, grave y etérea, dentro de su propia mente. Issei se detuvo de golpe, sus ojos buscando la fuente de aquella voz. Las sombras a su alrededor comenzaban a tomar formas humanoides vagas, figuras que se retorcían y susurraban, pero que nunca se acercaban lo suficiente para que él pudiera verlas con claridad. Parecían burlarse de él desde la distancia, susurrando palabras incomprensibles que se desvanecían antes de llegar a sus oídos. Al centro de todo, un círculo de luz pálida e intensa flotaba en la distancia, solitario en medio de la oscuridad. No iluminaba el lugar, pero su presencia era imposible de ignorar, como un faro que atraía su atención, tirando de él. Y fue allí donde lo vio. Una sombra, su sombra, emergiendo de la oscuridad. Era una versión de sí mismo, distorsionada, pero inconfundible. La sonrisa en su rostro era sarcástica, maliciosa. ¿De verdad crees que entiendes lo que eres? La voz de la sombra era fría, llena de desdén. Mírate, patético, un pervertido, un perdedor que ni siquiera puede cumplir sus propios sueños. ¿Qué harías si todos te vieran como yo te veo? Porque esto es lo que eres. Issei sintió que algo dentro de él se rompía. Las palabras de la sombra eran crueles, pero había una verdad amarga que no podía negar. Su corazón latía con fuerza, intentando negar lo que escuchaba, pero en su interior sabía que esa oscuridad había estado con él todo el tiempo. La sombra dio un paso hacia él, y antes de que Issei pudiera reaccionar, se abalanzó. Un dolor intenso lo atravesó, como si su pecho se comprimiera bajo una presión insoportable. Todo su ser se llenó de una abrumadora sensación de impotencia y desesperación. La oscuridad parecía devorarlo, cerrándose sobre él, mientras las voces de las sombras que lo rodeaban se volvían más fuertes, más insistentes, susurrando verdades que él no quería escuchar.
No puedes escapar de lo que eres, murmuraba la sombra, ahora casi cara a cara con él, su figura envolviéndose en la de Issei, como si intentara fundirse con su ser. Eres débil, siempre lo has sido. Y siempre lo serás. Issei gritó, un sonido que se perdió en el abismo, pero nadie respondió. Nadie lo escuchó. Estaba solo, atrapado en ese lugar donde el tiempo y el espacio no tenían sentido, donde su propia identidad estaba siendo desgarrada ante sus ojos. Y entonces, de repente, todo se desvaneció. Issei se incorporó en su cama, jadeando, con el cuerpo empapado en sudor frío. Su respiración era agitada, y el sonido de su corazón resonaba en sus oídos. Miró el reloj junto a su cama. Las 3:33 de la madrugada. Mientras intentaba calmarse, no podía sacarse de la cabeza lo que acababa de experimentar. Sus manos temblaban mientras las llevaba a su pecho, aún sintiendo el dolor fantasmal del ataque de la sombra. Apretó los puños, intentando convencerse de que todo había sido un sueño. Pero algo en lo profundo de su mente le decía que no era así. ¿Un sueño? ¿O algo más? Mañana. 5 de abril del 2009. Issei caminaba en silencio hacia la Academia Kuo, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el suelo frente a él. El sol apenas comenzaba a asomar sobre los edificios, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La brisa de la mañana era suave, pero Issei no la sentía como de costumbre. Había algo diferente en el aire, algo que no lograba identificar pero que lo hacía sentirse inquieto. Normalmente, este trayecto le resultaba relajante, una rutina que lo ayudaba a despejarse antes de las clases. El canto de los pájaros y el murmullo de sus compañeros camino a la academia solían ser un recordatorio de que todo seguía igual, de que cada día era simplemente una repetición del anterior. Pero esta mañana, ese consuelo le parecía ausente. Las aves cantaban, sí, pero sus trinos parecían apagados, lejanos, como si vinieran desde un lugar al que él ya no pertenecía. A medida que avanzaba, comenzó a notar que las personas a su alrededor se veían diferentes. Sus rostros, que normalmente no llamaban su atención, ahora parecían desenfocados, como si los mirara a través de un vidrio empañado. Algunos alumnos pasaban por su lado sin mirarlo, y sus expresiones eran vacías, carentes de la energía habitual de una mañana escolar. Otros parecían atrapados en sus propios pensamientos, caminando con la mirada fija en el suelo, pero sus movimientos eran extrañamente torpes, casi mecánicos. Un leve escalofrío recorrió su espalda cuando se dio cuenta de que ni una sola persona le había dirigido una palabra o una sonrisa desde que salió de casa. Era como si, de repente, se hubiera vuelto invisible para todos. ¿Es mi imaginación?, pensó, apretando los puños dentro de los bolsillos de su chaqueta. No podía evitar sentir que algo lo acechaba, una presencia que se escurría entre las sombras, siempre fuera de su vista, pero constantemente presente. La sensación era tan intensa que, por momentos, su cuerpo reaccionaba instintivamente, tensándose, esperando algo que nunca llegaba. Cuando pasó junto a un callejón oscuro, su corazón dio un vuelco. En el borde de su visión, juraría que había algo, una figura oscura, alta y delgada, observándolo desde las sombras. Se detuvo en seco, girando la cabeza rápidamente hacia el callejón. El lugar estaba vacío, solo la basura arrastrada por el viento y el eco lejano de la ciudad. Sacudió la cabeza, tratando de convencerse de que era solo su mente jugándole una mala pasada. Solo estoy cansado, murmuró para sí mismo, aunque ni él mismo se creyó esas palabras. Issei siguió caminando, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Por el contrario, con cada paso que daba, el malestar en su pecho aumentaba. El paisaje urbano que lo rodeaba, las tiendas y casas que bordeaban las calles, se sentía más extraño con cada segundo que pasaba. Las ventanas de los edificios estaban cerradas, las cortinas tiradas, como si los residentes se hubieran escondido, temerosos de algo. Incluso el aire se sentía más pesado, denso, como si estuviera sumergido en una niebla invisible. Cada sombra parecía cobrar vida a medida que avanzaba, moviéndose justo fuera de su campo de visión. Issei no podía evitar volverse una y otra vez, esperando ver a alguien o algo acechándolo. Pero siempre que lo hacía, solo encontraba el vacío. Un susurro inaudible flotaba en el ambiente, como un eco lejano que no lograba entender, pero que se sentía inquietantemente familiar. Su mente regresó al sueño de la noche anterior. Esa voz, esa sensación, todo había sido tan vívido, tan real. Recordó los espejos rotos, las sombras danzantes y aquella figura distorsionada de sí mismo que lo había enfrentado. Las palabras que había escuchado resonaban en su cabeza como un eco que se negaba a desvanecerse.
Issei Oudou, tú eres el loco, el que camina sin rumbo, el loco, susurró Issei, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. La palabra no dejaba de darle vueltas en la mente. Sabía que había algo más detrás de todo eso, algo que no lograba comprender pero que sentía que estaba a punto de revelarse. Pero, ¿qué significaba ser el loco? ¿Y por qué esa voz le había hablado con tanta autoridad, como si conociera partes de sí mismo que él aún no entendía? El paisaje a su alrededor comenzó a desdibujarse nuevamente. Las calles que siempre había recorrido parecían más largas de lo normal, los edificios más altos y las sombras más profundas. Incluso los árboles del parque por el que solía pasar cada mañana lucían extrañamente retorcidos, como si el propio mundo estuviera cambiando a su alrededor, formándose en algo que no pertenecía a la realidad que conocía. Al acercarse a la entrada de la Academia Kuo, notó que los grupos de estudiantes que normalmente charlaban animadamente a esa hora estaban extrañamente callados. Había personas, sí, pero las conversaciones eran mínimas, apenas murmuraban. Y lo que más le inquietaba era que nadie parecía notar su presencia, como si hubiera sido borrado del mundo que lo rodeaba. Antes de entrar al edificio, miró una vez más hacia atrás, y entonces lo vio. A la distancia, en la esquina de una calle desierta, había una figura, cubierta por una capa oscura. El viento agitaba suavemente la tela, pero la figura permanecía inmóvil, mirando directamente hacia él. Aunque la distancia era considerable, Issei sintió el peso de aquella mirada. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y sus manos sudaban dentro de los bolsillos. La figura no se movió. No dijo nada. Simplemente lo observaba. Un frío indescriptible se apoderó de su cuerpo, congelándolo en su lugar por un momento que le pareció eterno. Quiso moverse, gritar, preguntar quién era o qué quería, pero su voz no salía, y sus piernas no respondían. Y entonces, en un parpadeo, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Issei tragó saliva, sintiendo que el aire le faltaba. Dio un paso hacia adelante, tambaleándose ligeramente antes de recuperar el equilibrio. ¿Qué diablos fue eso? Pensó, pero no encontró respuesta. Sin embargo, en el fondo de su mente, sabía que ese encuentro no había sido casual. Algo, o alguien, estaba observándolo, y fuera lo que fuera, no había terminado con él. Con el corazón aún acelerado y el cuerpo tembloroso, finalmente cruzó la entrada de la academia, mezclándose con los estudiantes. Sin embargo, esa sensación de ser observado no desapareció del todo. Incluso entre la multitud, no podía deshacerse de la idea de que las sombras aún lo seguían, acechándolo desde las esquinas de su visión. Al cruzar las puertas de la Academia Kuo, Issei sintió como un peso invisible se desvanecía de sus hombros. La opresión que lo había acompañado durante todo el trayecto desde su casa finalmente se disipó. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire fresco, y se permitió relajarse un poco. Quizá solo fue mi imaginación, pensó, aunque una pequeña parte de él aún mantenía la guardia en alto. Su corazón latía más despacio, y la inquietante sensación de ser observado había desaparecido. El aire en el patio de la escuela era fresco, y el murmullo de los estudiantes a su alrededor resultaba reconfortante. Había algo tranquilizador en la rutina diaria de la academia. Las risas de sus compañeros, los pasos apresurados de aquellos que llegaban tarde a clase, y el lejano sonido de un profesor dando instrucciones en el altavoz. Mientras cruzaba el patio principal, pudo notar el bullicio típico del primer día de clases. Grupos de alumnos reunidos, charlando animadamente sobre las vacaciones, intercambiando historias, y otros más serios repasando las asignaturas que enfrentarían. Issei se unió a la multitud y, por un breve momento, se permitió olvidar el sueño inquietante de la noche anterior. Más tranquilo, comenzó su primer día del segundo año de preparatoria. Sentado en su pupitre, Issei se encontraba absorto en sus pensamientos. Las horas del día habían pasado en una especie de neblina. Recordaba vagamente el discurso del director, lleno de formalismos y promesas vacías sobre un año lleno de oportunidades. El consejo estudiantil también había hecho su aparición, encabezado por la siempre impecable Sona Sitri, quien con su típica frialdad había recitado las normas y expectativas del curso. En la tarde, 5 de abril del 2009, luego de eso, Issei conoció a algunos de sus nuevos profesores. Matemáticas, historia, ciencias. Las asignaturas eran las de siempre, pero algo en él se sentía desconectado de todo. Incluso mientras tomaba nota de las clases, sus pensamientos volvían una y otra vez a ese extraño sueño. Esa sensación de vacío, de oscuridad que lo rodeaba, como si algo profundo y desconocido en su interior hubiera despertado. ¿Qué demonios fue eso?
Se preguntaba, incapaz de deshacerse del malestar que le provocaba recordar las sombras que lo observaban desde el borde de su visión. La charla a su alrededor se desdibuja en el fondo, y su atención se perdía entre los murmullos de sus compañeros. No notó que Matsuda y Motoama se acercaban a su pupitre hasta que la voz de Matsuda lo sacó de su ensoñación. «Oye, Ise», dijo Matsuda, inclinándose sobre su pupitre con una sonrisa traviesa en el rostro. «¿Dónde te habías metido? Se supone que hoy nos veríamos en el mismo lugar de siempre». Issei parpadeó, aún algo desorientado. Se pasó una mano por el cabello, intentando aclarar su mente. «Perdón, se me fue el tiempo», respondió sin mucho ánimo, todavía distraído. Motoama, que se encontraba a su lado, lo miró con una ceja levantada. «¿Pasa algo, Ise?» «No te veo con los mejores ánimos», comentó, adoptando un tono más serio de lo habitual. Sin embargo, la expresión en su rostro cambió rápidamente, y agregó con su típica sonrisa lasciva, «Quizás, no te gustó el DVD de clavaje que te pasé». La mención del DVD hizo que Issei se sobresaltara ligeramente, llevándose una mano a la cara con exasperación. «No es eso, simplemente no me encuentro con muchas ganas», respondió, suspirando. «¿Cómo diablos tienen energías para pensar en esas cosas?», se preguntó, aunque no pudo evitar sentir un poco de alivio ante la familiaridad de las bromas de sus amigos. Esa era su rutina, ese era el Issei de siempre. El pervertido, el fanático de los DVDs y revistas para adultos, el chico que no tenía otra cosa en la cabeza más que chicas y griega. Chicas. Pero hoy, algo en él se sentía diferente. Estaba distraído, como si una parte de él se encontrara todavía atrapada en ese extraño sueño. Era como si el Issei de ese mundo oscuro y vacío aún estuviera observando desde las sombras, juzgándolo en silencio. Motoama y Matsuda intercambiaron miradas entre sí, claramente preocupados por la actitud de su amigo, pero no insistieron. En su lugar, Matsuda cambió de tema con un gesto despreocupado. «Bueno, si estás tan apagado, ¿por qué no vamos a otro lado? Necesitas algo para animarte». Issei asintió, agradecido por la oferta de distracción. «Sí, eso suena bien». «Vamos», dijo, levantándose lentamente de su asiento mientras recogía sus cosas con movimientos lentos y pesados. El trío abandonó el aula, saliendo al corredor de la escuela mientras las voces de los estudiantes aún resonaban a su alrededor. Los pasillos estaban llenos de actividad, pero para Issei todo parecía moverse en cámara lenta. Los rostros de sus compañeros se volvían un borrón, y por un momento, se sintió como si estuviera viendo todo desde una perspectiva ajena, como si no perteneciera realmente a ese lugar. Mientras caminaban juntos hacia la salida de la academia, una sensación extraña comenzó a invadir a Issei de nuevo. En algún momento, se dio cuenta de que el sonido de las voces a su alrededor comenzaba a desvanecerse. El bullicio se fue apagando poco a poco, y lo que antes había sido el sonido de una escuela llena de vida, ahora era un eco distante, casi irreal. Issei frunció el ceño, sacudiendo ligeramente la cabeza para despejarse, pero el malestar persistía. Se detuvo un momento y miró a su alrededor, tratando de sacarse de encima esa sensación, pero todo se veía normal. Estudiantes charlando, algunos riendo en los pasillos, otros revisando sus teléfonos. Es solo el cansancio, pensó, tratando de convencerse de que no había nada raro. Sin embargo, mientras salían del edificio, Issei no pudo evitar recordar aquella extraña figura en el callejón, esa sombra que parecía observarlo. El frío escalofrío recorrió su espalda una vez más, y aunque intentó ignorarlo, algo en su interior le decía que ese sueño, esa visión, era solo el comienzo de algo mucho más grande. Actualmente, Issei y sus amigos estaban en una tienda de mangas en el centro de la ciudad, disfrutando de una tarde aparentemente normal después de las clases. Cada uno exploraba distintas secciones, dejando escapar ocasionales comentarios sobre los títulos o las portadas que veían. «Oye, Ise, ¿qué tienes pensado comprar?», preguntó Matsuda al verlo hojeando un DVD de Dragon Ball Evolution. Issei lo miró con una mezcla de curiosidad y duda antes de devolver el DVD a su lugar. «Bueno, quizá un tomo de Dragon Ball. Es un clásico, después de todo», contestó, sonriendo al recordar los buenos momentos que había pasado viendo la serie. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció al escuchar un grito de sorpresa proveniente del otro pasillo. «¿Por qué es tan caro esto?». Motoama sostenía en sus manos una revista de colección para adultos, observando el precio con una expresión de completo asombro. Issei y Matsuda intercambiaron una mirada antes de acercarse. «Sé que es por su antigüedad, pero esto es un abuso», continuó Motoama, despotricando mientras ajustaba sus gafas.
Al ver el precio, Issei también se quedó boquiabierto. Son muchos ceros, susurró Matsuda, incrédulo. Nunca antes había visto algo tan caro en esa tienda. Issei negó con la cabeza y miró hacia la puerta. Los espero afuera, necesito algo de aire, dijo mientras salía de la tienda y se dirigía a una banca cercana en la plaza. Necesitaba un momento para despejarse y organizar sus pensamientos. Esa mañana se había sentido extraño, y aunque intentaba convencerse de que solo era el cansancio, una inquietud desconocida seguía pesando sobre él. Afuera, compró un helado y se sentó, observando el ir y venir de la gente. Las personas paseaban por la plaza en grupos, charlando, riendo, y simplemente disfrutando de una tarde cualquiera. Algunos iban solos, inmersos en sus pensamientos, mientras otros parecían estar en compañía de amigos, hablando con entusiasmo de temas triviales. Esa visión cotidiana le brindaba a Issei una paz inesperada, una sensación de conexión con el mundo que lo rodeaba. Cerró los ojos por un momento, dejando que los sonidos de la ciudad lo envolvieran, y por un instante, casi logró olvidar el extraño sueño de la noche anterior. Sin embargo, ese momento de paz se rompió cuando, al abrir los ojos, notó algo inusual en el suelo frente a él. Una carta. Lo primero que le llamó la atención fue el color. Un sobre de un azul vibrante, algo poco común en un lugar tan ordinario como una plaza. Intrigado, miró a su alrededor, buscando a alguien que pudiera haberla dejado caer, pero nadie parecía preocupado ni parecía estar buscando algo. Dudó por un instante antes de agacharse y recoger la carta, observando el sobre con detenimiento. No tenía ningún nombre escrito, ni sello, solo el inusual color azul que parecía resaltar incluso bajo la luz tenue del atardecer. Le dio la vuelta, pero no encontró nada que pudiera indicar su origen. Se preguntó si debía abrirla, pero antes de tomar una decisión, escuchó voces familiares. ¿En serio te compraste eso? Issei levantó la vista para ver a Matsuda y Motoama acercándose. Motoama sostenía la revista de colección con una expresión de triunfo en el rostro, como si acabara de ganar un premio. Por supuesto, merecía la pena, incluso a ese precio, respondió Motoama ajustándose las gafas con aire de satisfacción. ¿A quién se le ocurre gastar tanto en eso?, preguntó Issei, fingiendo un tono de desaprobación mientras intentaba no reírse. Motoama se encogió de hombros. No entenderías la verdadera dedicación de un coleccionista, dijo con una expresión seria, como si estuviera defendiendo una causa noble. Issei solo negó con la cabeza, sin poder evitar la sonrisa. Había algo reconfortante en esas interacciones con sus amigos, algo que lo hacía sentir más conectado a la realidad y menos afectado por la inquietud que había sentido antes. Pero el sobre azul en su bolsillo le recordaba que ese día no había sido del todo normal. Sentía una extraña mezcla de curiosidad y nerviosismo cada vez que pensaba en él. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. La plaza estaba bañada en una luz suave y dorada, y al ver que ya se hacía de noche, el grupo decidió despedirse para regresar a sus casas. Pero mientras caminaba hacia su hogar, Issei no podía dejar de pensar en la carta. Su peso en el bolsillo era más notorio de lo que debería, y una parte de él sentía que llevarla con él era significativo, aunque no entendiera por qué. Al llegar a casa, subió a su cuarto y cerró la puerta, tomando asiento en su escritorio. Sacó el sobre de su bolsillo y lo miró nuevamente, como si buscara respuestas en el color profundo del papel. Finalmente, con una mezcla de emoción y aprehensión, deslizó el dedo por la solapa para abrirlo. Al abrir la carta, Issei sintió una extraña inquietud. En lugar de un mensaje directo, lo primero que vio fue una serie de versos finamente escritos, como un antiguo poema. Las palabras parecían resaltar en la luz tenue de su habitación, casi como si brillaran en una tonalidad misteriosa. Lentamente, comenzó a leer para sí mismo, línea por línea. Hilos invisibles marcan cada paso, un lazo eterno al que todos estamos atados. Si miras hacia atrás, verás las cadenas, que a cada uno nos atan y nos condenan. Destinos escritos, trazados en la oscuridad, almas atrapadas en su propia verdad. Y aquellos que se atreven a desafiar, en sombras profundas pueden naufragar. ¿Te atreverías a romper la prisión, a desafiar la eterna condición? Mas ten cuidado, pues cada acción tiene su precio, un destino sellado o un eterno silencio. Entonces dime. Revolucionista, ¿aceptarías el peso de un nuevo camino? Firma aquí, si eres quien desafía lo establecido. Issei parpadeó, procesando cada palabra mientras sus pensamientos se llenaban de preguntas. ¿Un poema? Fue el primer pensamiento que tuvo al ver el contenido de la carta. ¿Qué significaba?
¿Por qué alguien habría dejado algo así en medio de la calle? A pesar de lo absurdo de la situación, el poema tenía algo en su tono, en su peso, que hacía que un leve escalofrío le recorriera la espalda. ¿Aceptarías el peso de un nuevo camino? Murmuró para sí mismo, saboreando cada palabra, tratando de descifrar algún tipo de mensaje oculto. Se sentía como si la carta le estuviera hablando directamente, desafiándolo a tomar una decisión. Por un momento, recordó los sueños extraños que había tenido, esa sensación de estar atrapado en algo más grande, algo oscuro que lo rodeaba y de lo que no podía escapar. Quería ignorar la carta, dejarla de lado y volver a sus actividades normales. Sin embargo, mientras su mirada recorría las últimas palabras de nuevo, algo dentro de él pareció agitarse, una especie de impulso inexplicable que lo empujaba a aceptar. Era como si una parte desconocida de sí mismo estuviera pidiendo ser liberada. El silencio de la habitación hacía más intensa la sensación. Dudó unos instantes más, con la vista fija en el apartado final, donde decía firma aquí, si eres quien desafía lo establecido. Finalmente, con un leve temblor en las manos, sacó una pluma que tenía en su escritorio. Con una respiración profunda y sin apartar la vista de esas palabras, empezó a escribir en la hoja. Giudicei. Al finalizar la firma, sintió una especie de alivio mezclado con expectación, como si hubiera dado un primer paso hacia algo desconocido, algo que cambiaría su vida. Ise, la cena está lista. La voz de su madre irrumpió en la calma de la habitación, sobresaltándolo. Con rapidez, dobló la carta y la guardó cuidadosamente en su bolsillo, como si fuera un secreto que debía ocultar. Se levantó, tratando de disipar las extrañas ideas que empezaban a formarse en su mente, y fue a cenar con sus padres. Mientras se dirigía al comedor, el poema seguía resonando en su cabeza, sus palabras entrelazándose con sus pensamientos. Aunque trató de ignorarlo, sabía que algo dentro de él ya había cambiado. Un nuevo camino se había abierto y, aunque no podía verlo aún, sentía que sus pasos pronto lo llevarían hacia lo desconocido. Al caer en un profundo sueño, Issei sintió como su cuerpo era arrastrado, como si una fuerza invisible lo empujara hacia un lugar desconocido. El suave colchón de su cama y la calidez de sus mantas desaparecieron, reemplazados por una superficie dura y áspera. Al abrir los ojos, se encontró en lo que solo podría describir generosamente como una cama. Un montón de paja con una manta fina y una almohada maltratada. Intentó moverse, pero sintió una tensión en sus muñecas y tobillos que le impedía hacerlo libremente. ¿Qué demonios está pasando? Issei pensó, mirando alrededor frenéticamente. Al bajar la vista, notó que sus extremidades estaban aseguradas con gruesos grilletes de metal, conectados a largas cadenas que se extendían hasta perderse en las sombras de una pared de azul profundo. El color, intenso y sombrío, parecía absorber la poca luz del ambiente, envolviendo la habitación en un aura opresiva. A lo lejos, distinguió una puerta de metal con gruesas rejas, y, reuniendo toda su fuerza, se acercó lentamente, tirando de las cadenas. Al asomarse por entre las rejas, vislumbró un vasto vacío donde las sombras y el azul se entrelazaban, creando una atmósfera inquietante. Entonces, una luz tenue se encendió al fondo de la sala. Issei entrecerró los ojos, tratando de adaptarse al cambio. A medida que la luz llenaba el espacio, comenzó a ver con más claridad. Estaba en lo que parecía una sala de tribunal, con un aura de solemnidad antigua, aunque impregnada de una sensación de inquebrantable autoridad. Bienvenido, revolucionista, a la habitación de terciopelo. La voz era firme, pero cargada de una calma casi tranquilizadora. Aún así, Issei sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Al levantar la vista, descubrió a una figura sentada en un estrado, como un juez en un tribunal. El hombre tenía una apariencia peculiar y algo perturbadora, con una nariz anormalmente larga y una sonrisa enigmática que mostraba calma, pero también una especie de satisfacción misteriosa. Es un placer conocerte, continuó el hombre, mientras Issei trataba de comprender la situación. Reuniendo coraje, preguntó, ¿dónde estoy? Antes de que pudiera decir algo más, una figura femenina al lado del hombre lo interrumpió. Silencio, revolucionista. Es de mala educación interrumpir al maestro. La voz de la mujer era tan firme como autoritaria, y su mirada fría le dejó en claro que ella no aceptaría desobediencia. Issei estudió a la mujer, que parecía proyectar una seriedad casi inquietante. Su cabello era de un blanco puro y contrastaba con su traje, un elegante conjunto de secretaria en azul oscuro que destacaba en ese entorno monocromático.
Los detalles de su vestimenta, desde el impecable corte del blazer hasta la forma en que sus guantes oscuros cubrían sus manos, le daban un aire profesional pero implacable. La cadena dorada que colgaba de su cinturón era el único ornamento, una pequeña señal de su relación con el concepto de restricción y libertad que impregnaba en la habitación de terciopelo. El hombre, viendo la reacción de Issei, dejó escapar una leve risa. No te preocupes, invitado. Así es ella, dijo, con una sonrisa más afable, como si el ambiente necesitara algo de ligereza. Permíteme presentarme. Mi nombre es Igor, y soy el maestro de este lugar. Tras decir esto, extendió una mano hacia su acompañante. Y esta es mi ayudante, Cassandra. Ella estará a tu disposición y te ayudará en tu búsqueda de libertad. Cassandra inclinó ligeramente la cabeza, manteniendo siempre una expresión seria y calculada. Es un placer conocerte, dijo, con una voz que parecía resonar con una autoridad y profesionalismo que solo aumentaban la intriga de Issei. El castaño tragó saliva, intentando procesar la situación. No quiero sonar grosero, Igor. Pero, ¿dónde se supone que estoy? Preguntó, con la voz algo temblorosa mientras se aferraba a las frías barras de la puerta. Igor, sin perder la calma, respondió con una voz suave y profunda. Este lugar existe entre el mundo onírico y la realidad, la mente y la materia. Es una sala a la que solo aquellos ligados por un contrato pueden entrar. En ese momento, una hoja de papel azul se materializó en la mesa frente a Igor, como si la misma esencia de la sala la hubiera traído a la existencia. Esa es, susurró Issei, recordando la extraña carta que había encontrado en la calle. Así es, joven Issei, afirmó Igor, su sonrisa ensanchándose apenas, has firmado un contrato en el cual te comprometes a desafiar tu propio destino. Las palabras de Igor se clavaron en el pecho de Issei como un peso insuperable. Sintió un nudo en el estómago, como si todo el aire de la habitación se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. Sin embargo, al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que debía escuchar, que este momento significaba más de lo que podía comprender en ese instante. Cassandra lo observó en silencio, y aunque mantenía una expresión estoica, su voz se suavizó apenas al hablar. Es normal sentirse abrumado por esta información. Aceptar un nuevo destino siempre requiere un sacrificio, pero nosotros estaremos aquí para orientarte en tu búsqueda de libertad. Aunque el tono de su voz seguía siendo firme, Issei percibió una leve nota de compasión en sus palabras, como si comprendiera la carga que él acababa de aceptar. Igor observó la reacción de Issei y, tras un breve momento de silencio, continuó. No te preocupes, ya tendremos muchas más oportunidades para hablar. Tarde o temprano, joven Issei, regresarás aquí por tu propia voluntad. Su sonrisa se amplió enigmáticamente, y antes de que Issei pudiera decir algo más, sintió como las cadenas que lo sujetaban a la pared se tensaban. Un tirón brusco lo jaló hacia atrás, tan repentino que apenas tuvo tiempo de asimilar lo que sucedía. La luz se desvaneció, y el rostro de Igor